Lo que parecía una fría mañana mar del mes de enero en Nueva York, escondía para algunos pasajeros de los presentes en el aeropuerto uno de los momentos más críticos de sus vidas. Algo que no olvidarían jamás. El vuelo 1549 de US Airways se preparaba para salir hacia Charlotte, en Carolina del Norte, una parada intermedia antes de llegar a su destino final en Seattle. ...15 de enero de 2009... Aeropuerto de La Guardia, Nueva York, Estados Unidos. Son las 3 de la tarde, y aquí, el vuelo 1549 de US Airways cargado con 150 pasajeros y 5 tripulantes espera su turno para despegar. El día es claro, no hay nubes y las inclemencias meteorológicas típicas del mes de enero parece que hoy han dado una tregua a la tripulación y los pasajeros. El Airbus A320 utilizado en el vuelo 1549, de 10 años de antigüedad, es un ejemplo de la tecnología más avanzada de la aviación. Diseñado para ser eficiente y seguro, permite a los pilotos gestionar el vuelo mediante comandos electrónicos en lugar de los controles mecánicos tradicionales. A los mandos del vuelo 1549 se encuentra el capitán Chesley Sullenberger, coloquialmente conocido como Sully. De 57 años, es un piloto con una experiencia extraordinaria, habiendo acumulado más de 19.000 horas de vuelo. Era conocido por su calma bajo presión y su profundo conocimiento de la seguridad aérea. Antes de unirse a la aviación comercial, Sully había servido como piloto de caza de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y además era piloto de planeadores. A su lado, el primer oficial Jeffrey Skiles, de 49 años, también aportaba una impresionante hoja de servicio, con más de 15.000 horas de vuelo totales. Aunque este es su primer vuelo asignado como piloto a los mandos de un A320. Completaban la tripulación 3 asistentes de vuelo, en total 155 personas a bordo del A320. A las 3:15 de la tarde, el avión comenzó a moverse hacia la pista 4, su pista asignada para el despegue. Nueve minutos después, el A320 ya aceleraba por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron su trayecto hacia Charlotte, en Carolina del Norte. En la cabina, Jeffrey Skiles estaba a los mandos, mientras que Sully supervisaba el ascenso inicial. A las 15:26, Sully comentó a su copiloto: «¡Qué vista del Hudson hoy!». Un comentario casual que pronto adquiriría un significado completamente diferente. El A320 comenzó un giro hacia el noroeste, siguiendo su ruta de salida asignada. A unos 3.000 pies de altitud y apenas 2 minutos después del despegue, un evento inesperado cambiaría el curso de este vuelo. Mientras el avión alcanzaba los 2.800 pies, una bandada de gansos canadienses apareció de repente impactando contra la aeronave. Tras el impacto, los motores sufrieron una pérdida catastrófica de potencia. Los pasajeros oyeron un fuerte golpe seguido de un silencio aterrador y olor a combustible. El capitán Sully tomó inmediatamente el control del avión, mientras Skiles intentaba reiniciar los motores siguiendo el checklist de emergencia. El A320, a muy baja altura, comenzó a planear, sin nada de potencia. La experiencia del capitán Sullenberger con aviones planeadores sería crucial en estos momentos.
Cactus 1549, hemos perdido ambos motores. Nos dirigimos de regreso a la guardia. Recibido 1549, ¿les parece bien la pista 13? A su derecha, si lo prefieren, tienen el aeropuerto de Teterboro. El avión comenzó un pequeño giro a la izquierda intentando tomar el camino de vuelta al aeropuerto. Pero pocos segundos después se dieron cuenta de que sería imposible llegar planeando. Tras evaluar la situación, Sully decidió buscar una opción alternativa. La posibilidad de aterrizar en el aeropuerto de Teterboro también fue descartada. Pese a todo, tanto el capitán Sully como el primer oficial Skiles mantenían la calma mientras evaluaban rápidamente la situación. No había muchas opciones. Los aeropuertos eran una salida inviable y solo les quedaba el río Hudson, que estaban sobrevolando en esos momentos. Cactus 1549, ¿en qué pista podrían aterrizar en Teterboro? Puedo liberarles cualquiera de ellas. No llegaremos a ninguna pista. Vamos directos al río Hudson. Mientras tanto, todas las alarmas del avión comenzaron a sonar. Pull up. Terrain ahead. Pull up. Don't sink. Too low terrain. El vuelo 1549 continuaba perdiendo altura. Volaban tan bajo que estuvieron a punto de llevarse por delante el puente George Washington. Too low terrain. Terrain ahead. Pull up. Un minuto después, el capitán cogió su radio y avisó a todos los pasajeros. Les habla el capitán. Prepárense para el impacto. En inglés, la frase exacta fue "Brace for Impact", que además de prepararse para el impacto, implica también protegerse. En ese momento, los pasajeros deben inclinarse hacia adelante, de forma que su cabeza y su torso estén lo más cerca posible de sus rodillas. Colocar las manos sobre las piernas o debajo de las rodillas y mantenerse sujetos a sus asientos con el cinturón de seguridad bien ajustado. Unos segundos después, el A320 comenzó a rozar el agua. Y finalmente, amerizó en el río Hudson, después de un descenso controlado a una velocidad aproximada de 125 nudos, unos 230 km por hora. La aeronave se deslizó sobre el agua sin desintegrarse, algo que fue descrito como una maniobra perfecta. Pero el aterrizaje fue solo el principio. Con temperaturas bajo cero y el agua filtrándose rápidamente en el fuselaje, los 155 ocupantes debían ser evacuados de inmediato. Rápidamente, los asistentes de vuelo desplegaron las balsas y guiaron a los pasajeros hacia las alas y los toboganes flotantes. Algunos pasajeros, temiendo una explosión, optaron por nadar lejos del avión. En pocos minutos, barcos de New York Waterway, la Guardia Costera y otras embarcaciones privadas llegaron al lugar. A pesar del frío extremo, todos los ocupantes fueron rescatados en aproximadamente 25 minutos. Nadie resultó muerto en este accidente. Más de 140 bomberos y personal médico esperaban en las orillas para tratar a los heridos, la mayoría con hipotermia leve. ¿Qué había pasado? ¿Cuáles fueron las conclusiones tras este accidente? La NTSB inició una investigación exhaustiva. Los datos de las cajas negras confirmaron que el impacto con los gansos había causado fallas catastróficas en ambos motores. Simulaciones posteriores mostraron que regresar a la guardia o aterrizar en Teterboro podría haber sido posible, pero solo si los pilotos hubieran reaccionado sin demora alguna, algo prácticamente imposible en este tipo de situaciones. La NTSB determinó que el avión había impactado con una banda de gansos canadienses poco después del despegue, aproximadamente a unos 900 pies de altura, 270 metros. Esto ocurrió a las 3:27 de la tarde, aproximadamente 90 segundos después del despegue. Los gansos causaron el daño a los dos motores, lo que resultó en una pérdida total de potencia.
Las pruebas mostraron que la fuerza del impacto con los gansos fue suficiente para bloquear el flujo de aire necesario para que los motores funcionaran adecuadamente. Aunque los pilotos intentaron reiniciar los motores, ambos permanecieron inactivos. La NTSB determinó que el avión quedó sin capacidad de vuelo, por lo que el piloto, Chesley Sullenberger, y su copiloto Jeffrey Skiles tomaron la decisión de realizar un aterrizaje de emergencia en el río Hudson. La NTSB se centró en el análisis de cómo los pilotos gestionaron la emergencia. En este caso, el comandante Sullenberger y el primer oficial Skiles actuaron de manera ejemplar bajo circunstancias extremas. El aterrizaje en el río fue ejecutado con gran destreza. Sullenberger realizó un descenso controlado y logró aterrizar el avión de manera suave en el agua, evitando un desastre aún mayor. Sully y su tripulación fueron ampliamente elogiados por su profesionalismo, ya que tomaron decisiones rápidas y eficaces para salvar la vida de todos los ocupantes. La NTSB también evaluó el rendimiento del avión y las capacidades de los motores para resistir choques con aves. Los motores de los aviones, en este caso los CFM56-5B4P, son capaces de resistir impactos con aves de hasta un peso específico, pero no estaban diseñados para resistir una bandada de aves grandes como los gansos canadienses, que son significativamente más pesados que las aves pequeñas para las que los motores están habitualmente diseñados. La NTSB recomendó mejorar las pruebas de resistencia a impactos con aves para asegurar que los motores y otras partes del avión sean capaces de resistir choques con bandadas más grandes y diversas. El informe final destacó la excelencia en la toma de decisiones del capitán Sullenberger y el primer oficial Skiles. También subrayó la importancia de la formación de la tripulación y la implementación de nuevos procedimientos para emergencias a baja altitud. El informe final de la NTSB, publicado en 2010, concluyó que el accidente no fue un accidente en el sentido tradicional, ya que no hubo pérdida de vidas ni un impacto catastrófico. Más bien fue un aterrizaje de emergencia exitoso que resultó en la salvación de todas las personas a bordo gracias a la destreza de la tripulación. Se reconoció que el incidente fue un gran ejemplo de habilidades de aviación y gestión de crisis. En resumen, la NTSB determinó que el choque con los gansos fue la causa principal de la emergencia, pero también elogió las acciones de la tripulación, que salvaron las vidas de las 155 personas a bordo del vuelo 1549. Aunque no hubo pérdidas humanas en este incidente, el vuelo 1549 se convirtió en un emblema de valentía y trabajo en equipo. El avión, N-106US, fue adquirido por el Museo de Aviación Carolinas en Charlotte, Carolina del Norte, actualmente renombrado como el Museo de Aviación Sullenberger. Hoy, este fuselaje se exhibe junto con piezas de los motores sirviendo como un recordatorio de lo que puede lograrse con profesionalismo y determinación. Este museo también honra a los rescatistas y a la tripulación, con exposiciones que destacan sus esfuerzos heroicos durante y después del amerizaje. Para muchos visitantes, el sitio se ha convertido en un lugar de reflexión sobre la resiliencia humana. Además de las habilidades técnicas de Sully y Skiles, un detalle que resonó en los medios fue cómo Sully caminó 2 veces por la cabina inundada para asegurarse de que nadie quedara atrás antes de abandonar el avión. Este acto se convirtió en un símbolo de liderazgo y responsabilidad, generando admiración en todo el mundo. Estos eventos inspiraron a instituciones de aviación a incluir este caso en entrenamientos para pilotos, con énfasis en la resolución de problemas en condiciones extremas. Sully y Skiles han sido honrados con múltiples premios, incluidos el Masters Medals del Guild of Air Pilots y la llave de la ciudad, otorgada por el alcalde de Nueva York. El milagro en el río Hudson ha sido ampliamente documentado y adaptado en la cultura popular. En 2016, Clint Eastwood dirigió la película Sully, protagonizada por Tom Hanks en el papel del capitán Sullenberger y Aaron Eckhart como el primer oficial Skiles. La película, basada en el libro autobiográfico de Sullenberger, Highest Duty, My Search for What Really Matters, ofrece una mirada profunda a los eventos y las consecuencias emocionales para la tripulación.
El incidente también fue recreado en programas de televisión como Mayday, episodio Hudson River Runway, y White Plains Crash. En 2020, un cortometraje animado titulado Hudson Geese presentó el evento desde una perspectiva creativa centrándose en los gansos implicados. Esta historia inspiró incluso a la música. La canción A Real Hero, del grupo College, en colaboración con Electric Youth, rindió homenaje al capitán Sully. Por otro lado, el comediante Zach Servin creó un rap humorístico titulado Goose MCs, celebrando la valentía del piloto. Finalmente, el evento sigue siendo una referencia de estudio en academias de aviación y una fuente de inspiración en todo el mundo. El vuelo 1549 no solo marcó un hito en la historia de la aviación, sino también en el corazón de quienes conocieron su historia. Como dato anecdótico, comentar que el vuelo 1549 utilizaba el distintivo de llamada Cactus, que era algo habitual de su aerolínea, US Airways. Esto se debía a que la aerolínea había adoptado este código tras su fusión con America West Airlines, cuya sede estaba en Arizona, hogar de los cactus del desierto. En la base aérea de Alberca, 3 pilotos se preparaban para trasladar un jet regional perteneciente a la aerolínea de bandera de Kazajistán Air Astana de regreso a casa tras un mantenimiento intensivo en Portugal. Pero casi tan pronto como el Embraer ERJ-190 despegó de Lisboa, los pilotos se encontraron envueltos en una emergencia aterradora, como nada que hubieran imaginado antes. Ante una catástrofe casi segura, los pilotos hicieron una petición escalofriante. Air Astana 1388, solicitamos vectores para volar sobre el océano. Podemos caer en cualquier momento. No podemos poner en riesgo las vidas de personas en tierra. ...11 de noviembre de 2018... Base aérea de Alberca, Portugal. Aquí, un Embraer 190 de la aerolínea Air Astana espera para salir hacia Bielorrusia. Entre 2011 y 2020, Air Astana operó 9 aviones regionales Embraer E190 de fabricación brasileña, capaces de transportar hasta 97 pasajeros en rutas cortas, casi siempre nacionales. Estos aviones de corto alcance normalmente no volaban a Europa, excepto cuando requerían un mantenimiento importante. Air Astana no tiene un taller de reparación propio capaz de realizar el mantenimiento pesado de los aviones Embraer, como tampoco lo tiene ninguna otra empresa en Kazajistán. Por lo que este trabajo se contrataba y sigue contratándose a empresas de mantenimiento certificadas en la Unión Europea. Para ello, la aerolínea tenía un contrato a largo plazo con una empresa de mantenimiento portuguesa. El 2 de octubre de 2018, el P4KCJ fue trasladado a la base aérea de Alberca do Ribatejo, cerca de Lisboa, Portugal. Un aeródromo militar que también alberga varias empresas de mantenimiento civil. Según el contrato entre Air Astana y OGMA, la empresa contratada para estos trabajos, permanecería allí hasta el 24 de octubre mientras los técnicos realizaban la verificación C y ponían el avión en conformidad con los últimos boletines de servicio emitidos por el fabricante. Los boletines de servicio son el principal medio que tiene un fabricante de aeronaves para difundir actualizaciones y cambios de diseño directamente a los operadores. Algunos boletines de servicio son opcionales, mientras que otros pueden ser obligatorios, según la postura de las autoridades regulatorias pertinentes. Pero se considera una buena práctica cumplir con todos ellos, sean obligatorios o no, y esa era la intención de Air Astana. El 31 de octubre, ya con una semana de retraso sobre la fecha especificada, durante las pruebas finales antes de devolver el avión a Air Astana, el monitor de mensajes del avión lanzó una importante advertencia. FLT-CTR No Dispatch. Este mensaje significaba que había un problema con los sistemas de control de vuelo que impediría el despacho del avión. Después de varios días intentando solucionar este problema, los técnicos se quedaron sin pistas.
Habían inspeccionado y probado cada centímetro del compartimento de aviónica y corregido todos los problemas que podrían haber generado la advertencia, pero esta seguía ahí. Por lo que finalmente decidieron buscar ayuda del fabricante. En respuesta, Embraer envió un representante técnico desde Ámsterdam. Este llegó el 6 de noviembre para aportar su experiencia a los esfuerzos del personal portugués que intentaba solucionar el problema. Finalmente, tras varios días de pruebas sin encontrar el problema, se decidió cambiar los 4 módulos del FCM, o módulos de control de vuelo, y el mensaje de error por fin desapareció. Con el avión ya a punto para volver a volar, un equipo de pilotos se dirigió a Portugal para llevarse el avión de vuelta a Kazajistán. A los mandos del vuelo 1388 está el capitán Vyacheslav Ausev, de 40 años y que cuenta con 6.009 horas de vuelo, 4.700 de ellas en aviones Embraer. Junto a él viajarán 2 copilotos, Bausirhan Karasjolakov, de 32 años y 2.692 horas de experiencia, y Sergei Sokolov, de 26 años y 3.514 horas de vuelo acumuladas. A bordo del vuelo de regreso a su base, como pasajeros, iban 3 miembros del personal técnico de la operadora, incluyendo el director de gestión técnica de activos, el supervisor de mantenimiento y el gerente de logística. En total, 6 personas en el interior del Embraer de Air Astana. Finalmente, poco después del mediodía, el vuelo 1388 de Air Astana estaba listo para despegar y realizar el primer tramo del vuelo hacia Minsk, en Bielorrusia. A las 13:31 comenzaron a acelerar por la pista de despegue. Durante unos 10 segundos después del despegue todo parecía normal. Pero después, de forma lenta pero cada vez más intensa, el avión empezó a balancearse de un lado a otro. A medida que ascendían hacia la primera capa de nubes, los pilotos intentaron corregir este balanceo con los alerones y el timón de dirección, pero las oscilaciones seguían aumentando. Algo estaba muy mal en el avión, pero ¿el qué? No había luces de advertencia ni mensajes de error en el EICAS. El capitán Ausev intentó activar el piloto automático, pero este no respondió y mostró un primer mensaje de error. 2 minutos después, la situación se había agravado hasta convertirse en una emergencia total. El avión empezó a inclinarse hacia la izquierda y esta vez no pudieron nivelarlo. Con una violenta sacudida, el avión giró en una inclinación extrema hacia la izquierda, lo que hizo que las alas perdieran sustentación. El morro se hundió y el avión comenzó a descender. En cuestión de segundos se precipitaron 300 metros antes de que las alas se nivelaran y el capitán Ausev pudiera salir del picado. En ese momento, el primer oficial Karasjolakov emitió una desesperada llamada de socorro, informando al control de tráfico aéreo de Lisboa de que el vuelo 1388 de Air Astana estaba fuera de control. Sin saber aún qué estaba causando el problema, los pilotos recurrieron a su entrenamiento. Como les habían enseñado a hacer en caso de un fallo en el control de vuelo, decidieron ganar tanta altitud como fuera posible para tener un colchón en caso de pérdida de control y luego empezar a solucionar el problema. Pero ni siquiera ganar altitud resultaba fácil. El avión era completamente incontrolable en su alabeo y con frecuencia asumía ángulos de inclinación extremos, lo que resultaba en una rápida pérdida de altitud. Mientras los pilotos intentaban comprender las respuestas completamente impredecibles del avión a sus órdenes, el vuelo 1388 se embarcó en una trayectoria de montaña rusa que simplemente se negaba a terminar. Después de ascender inicialmente a unos 10.000 pies, a las 13:38 el avión de repente se inclinó y cayó 5.000 pies en cuestión de segundos. La velocidad de descenso alcanzó brevemente los 20.000 pies por minuto, y los ocupantes se vieron sometidos a unas fuerzas G aplastantes durante la recuperación, llegando incluso a acercarse a los límites estructurales finales del avión. Los pilotos tuvieron suerte de que el E-190 fuera lo suficientemente flexible para soportarlo, porque estuvieron alarmantemente cerca de arrancarle las alas.
Después de esta caída aterradora, el avión osciló violentamente entre 5.000 y 7.000 pies durante varios minutos. Sin embargo, a las 13:45, los pilotos lograron volver a elevarlo por encima de los 10.000 pies. Pero luego volvieron a caer en picado, perdiendo alrededor de 4.000 pies y generando 3,5 puntos de fuerza G, lo que nuevamente superó la carga límite de diseño. Pero aún así, el avión se mantuvo firme y los pilotos volvieron a subir, esta vez hasta los 16.000 pies. Mientras hacían pruebas, conectando y desconectando controles, a las 14:03 el vuelo sufrió otro revés. El avión se invirtió por completo y comenzó a caer en picado, con una velocidad de descenso superior a los 20.000 pies por minuto. La velocidad aerodinámica superó los 400 nudos mientras el sistema de advertencia de proximidad al suelo comenzó a sonar. La recuperación de esta caída no era nada fácil debido a la gran velocidad. Si elevaban el avión con demasiada fuerza, sobrecargarían la estructura del avión y este se rompería en pedazos en el aire. Mientras que si lo hacían demasiado despacio, no tendrían tiempo de enderezarlo antes de estrellarse contra el suelo. Era un equilibrio delicado, pero los pilotos lograron dar en el blanco. Después de perder más de 10.000 pies de altitud en menos de un minuto, el vuelo 1388 comenzó a nivelarse. Los pilotos, conmocionados por la abrupta caída, aunque vivos, comprendieron que estaban volando con tiempo prestado y que tarde o temprano su suerte acabaría. Temiendo estrellarse en cualquier momento, pensaron en la gente que estaba en tierra y contactaron con el controlador de la zona de Lisboa. Lisboa, aquí Air Astana 1388. Solicitamos vectores para volar sobre el océano. Estamos totalmente fuera de control. Podemos caer en cualquier momento. No podemos poner en riesgo las vidas de las personas en tierra. El controlador de Lisboa finalmente les indicó el rumbo hacia el océano, pero para gran frustración de los pilotos, no pudieron seguir las instrucciones del controlador ni 3 segundos seguidos. Mientras el avión seguía desplazándose de un lado al otro y de arriba abajo, los pilotos seguían buscando soluciones a sus problemas. Fue en ese momento cuando se les ocurrió la brillante idea de ponerse en contacto con los 3 técnicos de Air Astana que estaban en la cabina de pasajeros para ver si sabían algo sobre lo que se había hecho exactamente en el avión durante la revisión. Resultó que los técnicos tenían consigo la documentación completa que describía todo lo que se había hecho y, siguiendo las instrucciones de los pilotos, comenzaron a revisarla hasta que encontraron la prueba irrefutable. Una entrada en el registro que decía: cables de alerones cambiados. Por primera vez, los pilotos consideraron la posibilidad de que sus alerones estuvieran colocados del revés. Si así hubiera sido, eso explicaría casi todo lo que estaba sucediendo. Para probar su teoría, los pilotos ordenaron a los técnicos que observaran el movimiento de los alerones desde la cabina de pasajeros mientras se realizaban varios giros. Los técnicos pudieron confirmar lo que los pilotos ahora sospechaban, que los alerones se movían en la dirección opuesta a sus órdenes. A las 14:38, armados con una comprensión completa de la naturaleza del problema, los pilotos pudieron ajustar sus entradas para evitar desviaciones importantes del vuelo controlado. A estas alturas, ya llevaban más de una hora sobrevolando el centro de Portugal y los pilotos no tenían ni idea de dónde se encontraban ni a dónde se dirigían. El controlador les sugirió que aterrizaran en la base aérea de Beja, un aeródromo militar cercano a su posición con buen tiempo y una pista larga. Para ayudarlos a encontrarlos enviaron 2 F-16 de la Fuerza Aérea Portuguesa para interceptar el avión. Bajo la dirección de los F-16, los pilotos pudieron maniobrar el avión para realizar una aproximación directa a la pista 19 derecha de la base aérea de Beja. Pero a medida que se acercaban al aeropuerto, el avión comenzó a balancearse de nuevo de un lado a otro, saliéndose totalmente de la trayectoria. Lo más probable es que los pilotos estuvieran volviendo inconscientemente a los movimientos normales del avión durante la aproximación de alto estrés. Cuando el avión se aproximaba al umbral, el capitán Auchef pidió una maniobra de aproximación frustrada y el vuelo 1388 se alejó para un segundo intento.
Este resultó ser el final del camino para el primer oficial Karas Holakov. El miembro más joven de la tripulación estaba severamente traumatizado y psicológicamente agotado por los acontecimientos del vuelo y se sentía tan mal que no podía seguir desempeñando sus funciones como copiloto. El capitán Ausev ordenó un cambio de copiloto y el piloto de seguridad Sokolov fue quien ocupó el asiento derecho para la segunda aproximación. Sin embargo, la segunda aproximación fracasó por la misma razón que la primera. No fueron capaces de realizar una aproximación lo suficientemente estable como para aterrizar de manera segura. Mientras ascendían una vez más, el capitán Ausev decidió que esta vez nadie tocaría los alerones en absoluto, y se dirigirían utilizando únicamente el timón. Al principio, esta técnica parecía estar funcionando, y la tercera aproximación parecía estar en camino de tener éxito. Pero en el último momento, el avión comenzó a inclinarse hacia la izquierda, alejándose de la pista a la que se dirigía a menos de un minuto del aterrizaje. Pensando rápidamente, el capitán anunció un cambio de planes. Aterrizarían en la pista 19 izquierda en lugar de la pista 19 derecha. A las 15:27 por fin, el vuelo 1388 se posó sobre la pista, y aunque el avión casi se sale por el lado izquierdo, aplastando varias luces en el proceso, los pilotos lograron mantenerlo bajo control. Finalmente, después de casi 2 horas en el aire, el Embraer de Air Astana se detuvo de una sola pieza pese a las grandes adversidades. ¿Qué había pasado? ¿Cómo es posible que los técnicos instalaran del revés los alerones y nadie se diese cuenta? Cuando el vuelo 1388 aterrizó, los investigadores de la Oficina de Investigación y Prevención de Accidentes en la Aviación Civil y Ferroviaria de Portugal ya estaban de camino a Beja. La agencia había sido notificada mientras el avión todavía estaba en el aire, durante el periodo en el que estaba claramente fuera de control y parecía seguro que se estrellaría. Aunque se llevaron una grata sorpresa al ver que el avión había aterrizado intacto, los investigadores sabían que el vuelo 1388 podría haber acabado fácilmente en desastre y que sería necesaria una investigación exhaustiva. De hecho, una inspección del avión mostró lo cerca que estuvieron de la catástrofe. Después de superar repetidamente la carga límite de diseño, las alas, los paneles de revestimiento y la estructura del fuselaje se habían deformado irreversiblemente y se encontró que numerosas mediciones estaban fuera de tolerancia. En cuanto a la tripulación, también sufrieron daños a su manera. Varios ocupantes tuvieron que ser tratados por náuseas agudas provocadas por las maniobras salvajes del avión, incluido el primer oficial Karas Holakov, que fue el más afectado. Además, los 3 pilotos se vieron afectados psicológicamente por el periodo de estrés prolongado ante una muerte casi segura, y a todos se les concedió una baja indefinida hasta que se sintieran cómodos para volver a la cabina, lo que finalmente hicieron los 3 poco tiempo después. Mientras tanto, en Beja, una de las primeras cosas que examinaron los investigadores fueron los cables de control de los alerones. Los alerones del E190, que controlan el balanceo, se accionan mediante un sistema tradicional de cables y poleas que transmiten las señales del piloto directamente a los actuadores hidráulicos. El primero de los 2 boletines de servicio abordó los informes sobre una fricción excesiva de los cables alrededor de una polea de soporte, ordenando que la polea se sustituyera por un soporte sin contacto. El segundo boletín ordenó que los cables de acero inoxidable de los alerones se sustituyeran por cables de acero de carbono, que son más resistentes al desgaste. El 17 de octubre, los técnicos completaron el reemplazo de los cables por versiones de acero de carbono. Siguiendo el procedimiento adecuado, reemplazaron cada cable, asegurándose de que se mantuviera la configuración existente. Solo que esa configuración era incorrecta y nadie se dio cuenta. Finalmente, la investigación culpó al fabricante del avión por instrucciones de mantenimiento insatisfactorias, a las autoridades supervisoras por la falta de supervisión de la tripulación de mantenimiento, que carecía de habilidad para realizar el mantenimiento pesado, y a la tripulación de vuelo por no darse cuenta de la condición durante el control previo al vuelo.
En muchas de sus maratonianas rutas transoceánicas, la aerolínea de bandera taiwanesa China Airlines utilizó una variante inusual del Boeing 747, el 747 SP, una versión más corta y rechoncha del Jumbo destinada a vuelos de larga distancia. Una de esas rutas frecuentadas por este 747 de aspecto ligeramente extraño fue el viaje de 11 horas desde Taipei, Taiwán, a Los Ángeles, California, una ruta popular que conectaba a los Estados Unidos con el este de Asia. ...19 de febrero de 1985... Aeropuerto Internacional Chiang Kai-shek, Taiwán. Son las 4 de la tarde en Taipei, y aquí, un 747 SP designado como vuelo 006 espera para salir rumbo a Los Ángeles. En su interior, 251 pasajeros y 23 miembros de la tripulación, incluido un capitán de relevo y un ingeniero de vuelo de relevo que intervendrán en la mitad del viaje para que los demás puedan descansar. El Boeing 747 SP, Special Performance, es un avión comercial de fuselaje ancho. Esta versión es una modificación de su predecesor, el 747-100. Durante su etapa de desarrollo era conocido como 747-SB, por las palabras en inglés Short Body, o cuerpo corto, ya que esa es justamente la principal diferencia que a simple vista tiene con el Jumbo original convencional. La idea detrás del Boeing 747 SP provino de una solicitud conjunta de Pan Am e Iran Air, aerolíneas que estaban buscando un avión de línea de alta capacidad que fuese capaz de cubrir las rutas de Pan Am entre la ciudad de Nueva York y algunos destinos del Medio Oriente. Ruta que, en el momento de ser lanzada, tenía el récord de vuelo comercial sin escalas de mayor longitud del mundo. Este tipo de rutas no solo necesitaban de un avión que otorgase una mayor distancia que los por entonces disponibles, sino que también era deseable que tuviese una velocidad de crucero un poco mayor. Ya que, por ejemplo, en una ruta de 12.000 km de distancia, la diferencia entre 900 km por hora y 970 equivale a una hora menos de viaje. La aeronave fue ofrecida a los potenciales compradores en 1974, y el primer ejemplar de ella fue entregado en 1976. Como dato anecdótico, este avión era llamado en la fábrica de Boeing Sutter's Balloon, el globo de Sutter, haciendo un juego de palabras con sus acrónimos iniciales SB y refiriéndose a su vez a su diseñador Joe Sutter. Al mando del vuelo 006 estaba el veterano capitán Ho Min-yuan. Junto a él se encuentra el primer oficial Chang Yu-yue y también el ingeniero de vuelo Wei Kuo-pin. En cabina también viajarán el capitán de relevo Liao Cham-yuan y el ingeniero de vuelo de relevo Su Si-lung. Tanto el capitán como el primer oficial habían servido previamente en las Fuerzas Armadas chinas. Completan la tripulación 18 asistentes de vuelo, que junto a 251 pasajeros hacen un total de 274 personas a bordo del 747. A las 4:20 de la tarde comenzaron a carretear por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron a ascender a los 41.000 pies que sería su altitud de crucero. Después de despegar y ascender hasta nivelarse en 410, el capitán Ho, el primer oficial Chang y el ingeniero de vuelo Wei abandonaron la cabina para descansar durante un largo periodo de tiempo. Fueron reemplazados por el capitán de relevo Liao y el ingeniero de vuelo de relevo Su, que eran los únicos miembros de la tripulación necesarios para pilotar el 747 durante el vuelo de crucero, dejando el asiento del copiloto libre. Pero después de 2 horas de sueño intranquilo, el capitán Ho regresó a la cabina y se sentó en el asiento del primer oficial. El vuelo avanzaba sobre el Pacífico con todo bajo control, un día más en la oficina. Tres horas después, los demás miembros principales de la tripulación volvieron a estar oficialmente de servicio.
Unas horas después, con el avión acercándose a la costa estadounidense, sobre las 10 de la mañana, el avión comenzó a atravesar una zona de turbulencias. A las 10:11, mientras el capitán Ho intentaba acelerar a través de una de las turbulencias, el motor número 4 se atascó en una posición en la que producía alrededor de 2/3 de la potencia que estaban dando los otros motores. Al observar la discrepancia de empuje, el ingeniero de vuelo Wei movió la palanca del acelerador número 4 hacia adelante y hacia atrás, como intentando desatascar el motor, pero su potencia de salida no cambió. Tenemos un problema en el motor número 4. Parece que está apagándose. El procedimiento adecuado para lidiar con este tipo de problemas es cerrar las válvulas de purga de aire de ese motor antes de intentar aumentar la potencia. Sin embargo, al ingeniero se le permitió realizar el procedimiento sin consultar la lista de verificación, y mientras trabajaba de memoria, olvidó realizar este paso. La baja potencia generada por el motor número 4, ubicado en la parte exterior del ala derecha, comenzó a causar un leve desvío hacia la derecha. Esto se debía a que el mayor empuje del ala izquierda hacía que esa parte del avión se moviera más rápido a través del aire. Como resultado, el ala izquierda generaba más sustentación que el ala derecha, lo que provocaba una ligera pero creciente inclinación hacia la derecha. El piloto automático reaccionó de inmediato y trató de corregir esta inclinación utilizando los alerones para bajar ligeramente el ala izquierda. Sin embargo, esto solo solucionó el síntoma, la inclinación, pero no eliminó el problema de fondo. Para compensar correctamente, era necesario usar el timón, ya que el desequilibrio del motor estaba causando un desvío lateral que no podía corregirse con los alerones. En el Boeing 747 SP, el piloto automático no tiene la capacidad de manejar el timón, por lo que esta tarea debía de recaer en los pilotos. A medida que el avión comenzó a desviarse más bruscamente hacia la derecha, la mayor resistencia del aire y la menor potencia del motor hicieron que la velocidad del avión disminuyera. Este bajón de la velocidad lo notó rápidamente el capitán Ho. Preocupado por la velocidad, ordenó al primer oficial Chang que se pusiera en contacto con el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Oakland y solicitara una altitud de crucero más adecuada para operaciones con 3 motores. Luego ordenó al ingeniero de vuelo Wei que reiniciara el motor número 4. A pesar de que los procedimientos indican que por encima de los 30.000 pies no hay suficiente aire para iniciar la combustión. Wei comenzó el reinicio del motor y obviamente este no arrancó. La guiñada y la inclinación hacia la derecha se hicieron más fuertes, lo que obligó al piloto automático a realizar movimientos de alerón aún más grandes con el ala izquierda hacia abajo para mantener el avión volando nivelado. Mientras tanto, el capitán Ho permanecía concentrado en la velocidad decreciente. En un intento de aumentar su velocidad aerodinámica, desconectó el sistema automatizado de gestión del rendimiento, que se estaba coordinando con el piloto automático para controlar el cabeceo del avión, y aplicó un movimiento de morro hacia abajo más grande manualmente. Sin embargo, esto no logró detener la desaceleración. A medida que la velocidad aerodinámica de un avión disminuye, la efectividad de sus controles de vuelo también disminuyen, debido a la reducción del flujo de aire sobre las superficies de control. En consecuencia, el piloto automático tuvo que aplicar entradas de alerón cada vez mayores con el ala izquierda hacia abajo para compensar la resistencia del motor número 4 que intentaba tirar del avión hacia la derecha. Finalmente, el piloto automático llegó a su límite de 22,9 grados de ala izquierda hacia abajo. Como resultado, el avión comenzó lentamente a inclinarse hacia la derecha. Nos estamos yendo hacia la derecha, capitán. Pero el capitán, el hombre al mando del aparato, seguía preocupado de la velocidad. Parecía que el ligero alabeo era algo secundario para él. Durante el minuto siguiente, el 747 siguió girando hasta que se inclinó 45 grados hacia la derecha. Aún así, Ho seguía intentando aumentar la velocidad aerodinámica. Insatisfecho con el rendimiento del piloto automático en esta área, decidió desconectarlo y tomar el control manual del avión. Extendió la mano y accionó el interruptor de desconexión del piloto automático, una acción que tendría consecuencias inmediatas y catastróficas.
En cuanto el capitán Ho desconectó el piloto automático, este dejó de aplicar los 22,9 grados de inclinación del alerón izquierdo hacia abajo. Con el avión ya ladeado 45 grados hacia la derecha, la eliminación repentina de esta fuerza contrarrestante hizo que el avión se inclinara rápidamente hacia la derecha pasando por 90 grados y girándose totalmente hasta invertirse por completo. El 747 comenzó a perder altitud a un ritmo increíble, tomando a los pilotos completamente por sorpresa. En la confusión del momento, ni el capitán ni el primer oficial pudieron comprender lo que estaba sucediendo. Durante el proceso de resolución de problemas del motor, el avión había volado hacia una zona de nubes y se había perdido toda referencia al horizonte. Cuando el avión inició esta maniobra acrobática extrema que ninguno de los pilotos había experimentado antes, se desorientaron profundamente. El primer oficial Chang miró sus indicadores de actitud y no dio crédito a lo que veía. Capitán, creo que los indicadores de actitud también se han estropeado. El capitán Ho instintivamente tiró hacia atrás de su columna de control, lo que hizo que el avión entrara en una terrible caída invertida. Las enormes fuerzas G aplastaron a los pasajeros contra sus asientos, y el ingeniero de vuelo Wei quedó atrapado contra la consola central. En apenas 33 segundos, el vuelo 006 se precipitó 10.000 pies mientras los pilotos luchaban por recuperar el control. Cuando el avión se acercaba a los 30.000, milagrosamente se niveló y comenzó a elevarse. Pero las fuerzas G verticales a las que estaban siendo sometidos los pilotos y los pasajeros prácticamente les dejó sin aliento. Pero nada había terminado. Tan solo fue un pequeño momento de falso descanso, ya que el avión volvió a dar otro giro sobre sí mismo e inició otra increíble caída al vacío. Mientras el avión se acercaba a los 19.000 pies, se elevó de nuevo abruptamente con una fuerza superior a 5G. Momentos después, se hundió nuevamente, precipitándose hacia el océano a velocidades increíbles. En ese momento, la tensión extrema de las maniobras comenzó a destrozar el avión. Las fuerzas G arrancaron el tren de aterrizaje principal de sus soportes y lo lanzaron contra el interior de las puertas del tren, lo que provocó que éstas se desprendieran del avión. Los estabilizadores horizontales también perdieron grandes trozos mientras caían. Dentro del avión, la unidad de energía auxiliar salió disparada de sus soportes y se estrelló contra una de las paredes. En la cabina de pasajeros, los compartimentos superiores se abrieron y todo el equipaje comenzó a golpear a los pasajeros. Irremediablemente, el 747 estaba desintegrándose en el aire. De repente, a una altitud de 11.000 pies, el vuelo 006 atravesó la base de las nubes densas y entró en cielo abierto. Mientras las olas del Pacífico se acercaban a su encuentro, los pilotos se dieron cuenta de que podían ver el horizonte y en cuestión de segundos, el capitán Ho recuperó la orientación. Hizo que el avión se nivelara, aceleró los motores y salió del picado con una única y magistral maniobra. Después de caer 31.400 pies en menos de 3 minutos, el vuelo 006 se niveló a una altitud de tan solo 9.600 pies, salvando a los 274 ocupantes de lo que parecía una muerte segura. En la cabina, el ambiente podría describirse como una extraña mezcla de confusión y alivio, y al principio quedó claro que los pilotos no habían procesado por completo la gravedad de la situación. Inicialmente, solicitaron una mayor altitud de control de tráfico aéreo para poder continuar hacia Los Ángeles, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, cuando el vuelo 006 comenzó a ascender desde los 9.000 pies, el ingeniero de vuelo Wei descubrió que el tren de aterrizaje principal estaba bajado y bloqueado y no se retraía, y el sistema hidráulico número 1 había perdido todo su fluido. Aunque no sabían la verdadera magnitud del daño, estaba claro que tendrían que realizar un aterrizaje de emergencia,
y la tripulación aceptó la sugerencia del controlador de Oakland de desviarse a San Francisco. Menos de una hora después, el vuelo 006 de China Airlines aterrizó sin problemas en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, a pesar de los graves daños sufridos en los elevadores y otras superficies de control. De las 274 personas a bordo, solo 2 sufrieron heridas graves, un pasajero que se fracturó un pie y un auxiliar de vuelo que se lesionó gravemente la espalda. Otras 24 personas sufrieron heridas menores, pero en general tuvieron suerte. Las turbulencias por las que volaba el avión hicieron que casi todos tuvieran el cinturón de seguridad abrochado cuando se produjo el incidente. El resultado tuvo que considerarse milagroso, sobre todo después de ver cómo quedó el avión. ¿Qué había pasado? ¿Por qué falló el motor número 4? ¿Los pilotos, héroes o villanos? La investigación resultó ser más complicada de lo previsible. Como el avión siguió volando durante bastante tiempo después del incidente, la grabación de las voces de la cabina de pilotos durante el periodo del accidente ya no estaba disponible para el análisis. Para entender cómo la tripulación perdió el control del avión, los investigadores tuvieron que basarse en el testimonio de los propios pilotos y luego cotejarlo con la información de la grabadora de datos de vuelo. Resultó que la interpretación de los pilotos de los hechos era bastante diferente de lo que realmente había pasado. Los 3 pilotos dijeron a la NTSB que cuando perdieron el control del avión, sus indicadores de actitud fallaron y que sus 3 motores en buen estado fallaron durante el descenso. Sin embargo, nada de esto había pasado. No había nada malo con los indicadores de actitud. En realidad, el avión estaba embarcado en una maniobra extrema que los pilotos no podían relacionar espacialmente con las indicaciones que estaban viendo. Y tampoco había nada malo con los motores. Alguien simplemente los había puesto al ralentí. Tras haber perdido la confianza en sus indicadores de actitud y sin referencia a un horizonte fuera de la cabina, los pilotos se agitaron impotentes mientras el avión caía del cielo, hasta que finalmente salieron de las nubes y casi instantáneamente recuperaron la orientación. En cuanto a lo que desencadenó todo, la NTSB encontró una única válvula desgastada que hizo que el motor número 4 se quedara colgado en un ajuste de potencia baja. Una falla tan ínfima que los pilotos apenas hubiesen necesitado tomar medidas para resolverla. ¿Cómo podría una falla tan pequeña hacer que una tripulación experimentada perdiera el control de su avión? Al conciliar el testimonio del capitán Ho con los datos del FDR, los investigadores se dieron cuenta de que Ho no se dio cuenta de la inclinación hacia la derecha cada vez mayor causada por el empuje simétrico hasta que el avión prácticamente se había volcado. Se había obsesionado singularmente con su velocidad aerodinámica descendente, que interpretó como la amenaza de seguridad más importante, ya que el piloto automático estaba manejando con éxito el tirón hacia la derecha. Sin embargo, esta interpretación persistió incluso después de que el piloto automático alcanzó los límites de su autoridad de control y el avión comenzó a volcar. Por lo tanto, cuando desconectó el piloto automático, no estaba preparado para asumir las acciones que había estado realizando, lo que provocó una pérdida de control extremadamente rápida. Sin embargo, la NTSB señaló que como piloto veterano con más de 10.000 horas de vuelo y un buen historial de entrenamiento, debería haber sabido cómo utilizar el timón para contrarrestar la falla del motor. De hecho, lo había hecho muchas veces en el simulador sin ningún problema. Para intentar explicar por qué Ho nunca dio ese paso crítico y posteriormente no se dio cuenta de que el avión se inclinaba cada vez más, la NTSB analizó 2 áreas, la fatiga y la dependencia excesiva de la automatización. Tras el accidente, China Airlines reparó el avión y volvió a operar ese mismo año. Después de cambiar de manos 2 veces, acabó volando para una organización misionera cristiana privada hasta que fue retirado en 2005. Desafortunadamente, el avión nunca tuvo un final digno. Hasta el día de hoy, se encuentra pudriéndose en el aeropuerto de Tijuana, en México. Los pilotos del vuelo 006, y en particular el capitán Ho, fueron al mismo tiempo los héroes y los villanos de la historia. De alguna manera, Ho perdió el control de un avión en perfecto estado y casi mató a 274 personas, pero su notable recuperación de la caída fue una increíble hazaña de pilotaje. Nadie sabe cuánto tiempo le quedaba al avión hasta que se hubiera roto en pedazos en pleno vuelo.
Independientemente de esto, Ho salvó el avión. La mayoría de los pasajeros todavía lo consideran una especie de héroe imperfecto. Causó la situación, pero también la corrigió, que es mucho más de lo que muchos pilotos pueden decir.